¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has amado profundamente y permanecido fiel, mientras otros se iban, mientras nadie lo notaba, mientras todo lo que hacías parecía quedar en el olvido? ¿Y si te dijera que algunas de las almas más leales que caminaron junto a Jesús fueron olvidadas por la historia, pero jamás por el cielo? ¿Y si te dijera que hubo mujeres, sí, mujeres, que cuando los hombres huyeron, ellas se quedaron, que cuando los discípulos corrieron, ellas caminaron hacia la cruz, que cuando todos callaron, ellas lloraron, observaron, sirvieron y permanecieron? Y si te dijera que hay nombres que la religión intentó borrar, pero que el Espíritu Santo dejó escritos para siempre en el Evangelio, porque su fidelidad trascendió el olvido de los hombres. Este mensaje no es un simple repaso histórico, no es una biografía olvidada, es un acto de justicia espiritual, porque hoy vas a descubrir quiénes fueron las mujeres que siguieron a Cristo cuando todos lo abandonaron. Vas a conocer sus nombres, sus historias, sus dolores, sus milagros, sus silencios, y vas a entender por qué Dios las eligió a ellas para presenciar lo que muchos desearon ver y no vieron: la crucifixión y la resurrección. Hay un secreto escondido en este mensaje, una verdad poderosa que puede cambiar tu manera de ver tu proceso actual. Porque si alguna vez sentiste que tu servicio no fue valorado, que tu entrega fue ignorada, que tu fe fue subestimada, estas mujeres serán tu espejo. Ellas vivieron lo que tú vives. Ellas fueron invisibles a los ojos de muchos, pero íntimas del corazón de Cristo. Este video es para almas fieles, para mujeres y hombres que saben lo que es seguir a Jesús en el silencio, en el dolor, en el abandono, en la noche, para los que no buscan tronos, ni títulos, ni fama, sino simplemente estar cerca de Él, incluso cuando el camino se llena de sombras. Hoy vas a aprender lo que significa fidelidad hasta el final. Vas a descubrir cómo el reino honra en secreto a quienes lo sirven en lo invisible. Vas a ver cómo Jesús levantó con ternura a mujeres quebradas, pecadoras, enfermas, marginadas, y las convirtió en portadoras de gloria. Y sobre todo, vas a entender por qué fueron ellas las que recibieron la noticia más gloriosa de la historia. Él no está aquí. Ha resucitado. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios como una declaración de fe y compromiso con tu llamado. Señor, yo también quiero ser hallado fiel cuando todos te abandonan. No escribas eso por costumbre, escríbelo como un acto de honra a esas mujeres, como una marca espiritual de que tú también has decidido permanecer. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que caminan fieles, aunque nadie los vea. YouTube necesita que tú actúes para poder mostrarle este mensaje a quienes están siendo olvidados por los hombres, pero recordados por el cielo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque este canal está comprometido con enseñar las verdades que no siempre se predican, pero que el Espíritu sí desea revelar. Recuerda, la penúltima mujer de la que hablaremos hoy carga una revelación escondida que puede ser la llave que necesitas para entender tu temporada actual. Quédate hasta el final, porque hay un mensaje oculto en esta enseñanza que solo se revela a los que perseveran. Y ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar este viaje, uno donde el Espíritu te recordará que los últimos serán los primeros, y que los olvidados por los hombres son los más recordados por Dios. 1. María Magdalena. De 7 demonios a la primera testigo de la resurrección, era una mujer marcada, no por la admiración ni el honor, sino por el escándalo, por la carga espiritual que llevaba sobre sí, por la opresión que, durante años, deformó su rostro, su alma, su identidad.
María Magdalena no era simplemente una mujer más en las multitudes, era una mujer que conocía el infierno por dentro, no por haberlo elegido, sino por haber sido atrapada por él, de la cual habían salido 7 demonios. Lucas 8:2, 7, el número que representa plenitud, una forma de decir que su tormento era completo, total, absoluto. 7 espíritus que la ataban, la oprimían, la humillaban, la deformaban. 7 cadenas que no podían ser rotas por fuerza humana. 7 prisiones internas que la convertían en una mujer rechazada, temida, juzgada, olvidada. Hasta que Jesús pasó por su camino y sin prejuicio, sin temor, sin repulsión, puso su mirada sobre ella, y con esa mirada los 7 demonios temblaron y salieron, porque en la presencia del Hijo de Dios ningún infierno puede permanecer. Pero lo más impactante de esta historia no es la liberación, es lo que ella hizo después, porque María Magdalena no volvió a su casa, no volvió a su ciudad, no volvió a su rutina, no volvió a su vieja identidad. Ella decidió seguirlo, caminar detrás de él, vivir en el camino, ser parte del ministerio, acompañarlo en la sombra de las enseñanzas, sostenerlo con lo que tenía, servir con su vida, honrar con sus recursos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8:1-3. Aquí comienza la transformación silenciosa, porque mientras los discípulos predicaban, ellas sostenían. Mientras los hombres hablaban, ellas servían. Mientras los seguidores disputaban puestos, ellas lavaban los pies, cocinaban, esperaban, caminaban en segundo plano, pero el cielo veía, el cielo anotaba, el cielo honraba. Y cuando llegó el momento de mayor oscuridad, cuando Jesús fue arrestado, traicionado, escupido, golpeado, crucificado, los hombres huyeron, los discípulos corrieron, los apóstoles se escondieron, pero María Magdalena se quedó. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena. Mateo 27, 55-56. Ella estuvo allí, de pie, al pie de la cruz, mirando el cuerpo del que la liberó, del que le devolvió el alma, del que le dijo, «Tú no eres lo que viviste». No huyó, no se escondió, no negó, no temió, solo permaneció. Y fue esa fidelidad silenciosa la que la posicionó para una gloria que ni siquiera los discípulos tuvieron. Cuando llegó el primer día de la semana, cuando el cuerpo de Jesús ya había sido sepultado, cuando el mundo dormía en confusión y duelo, María Magdalena fue la primera en llegar, antes del amanecer, antes que nadie, con aromas para ungir un cuerpo muerto, con el corazón roto, pero con la fe aún encendida, y allí recibió lo impensado, la tumba abierta, la piedra removida, los ángeles, y luego al resucitado. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Juan 20:11-14. Su llanto la había cegado, su tristeza no la dejaba ver, hasta que él pronunció su nombre, María, y ella respondió, Raboni, maestro, mi maestro, el que vive, el que venció, el que me eligió. Jesús no se le apareció primero a Pedro, ni a Juan, ni a ningún hombre, ni siquiera a su madre, se le apareció a María Magdalena. ¿Y por qué? Porque el cielo honra a los que permanecen, a los que no abandonan, a los que no tienen púlpito pero tienen corazón, a los que no predican en voz alta pero oran en lo secreto, a los que no buscan aplauso, sino estar donde Él está, aunque eso duela. Jesús la envió. La convirtió en apóstol de los apóstoles, la primera testigo, la primera predicadora de la resurrección, la primera voz del Evangelio eterno.
Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Ella fue, y lo dijo, y cumplió, y aunque por siglos la quisieron reducir a un escándalo, el cielo la recuerda como lo que realmente fue, una mujer fiel, una discípula silenciosa, una portadora del misterio, una anunciadora del Cristo vivo. ¿Y tú? Has sido liberado por Jesús. Lo has seguido cuando nadie más te entiende. Has caminado detrás de Él sin esperar reconocimiento. Te has mantenido en pie mientras otros abandonaban. Te has sentido invisible, pero aún así fiel. Entonces María Magdalena es tu espejo, tu referencia, tu símbolo, porque Dios no se olvida de los que no se olvidan de su presencia. Jesús no eligió a la más perfecta, eligió a la más fiel. Y por eso el nombre de María Magdalena está inscrito no solo en el Evangelio, sino en la eternidad, porque su historia enseña que el amor verdadero no necesita tronos, solo necesita no irse, no abandonar, no correr, permanecer. Así la probó Jesús, y así la usó, y así hoy te llama a ti también, a que seas parte de los que no se van, de los que, aun sin entender todo, siguen llegando al sepulcro, porque saben que allí, donde parece que todo terminó, es donde el cielo escribe los comienzos. 2. Juana y Susana, las que sostuvieron el reino en silencio con sus recursos, su fe y su constancia. No todas las que siguieron a Jesús vinieron de las calles, ni fueron liberadas de demonios. Algunas vinieron de palacios, de casas acomodadas, de entornos donde el poder, la riqueza y el estatus eran parte del día a día, pero aún así dejaron todo para caminar detrás del Nazareno. Entre ellas brillan dos nombres que, aunque pocos recuerdan, fueron fundamentales para que el ministerio de Cristo avanzara: Juana y Susana. Dos mujeres que no buscaron protagonismo, ni ocuparon páginas en las historias de milagros, ni hablaron ante multitudes. Pero sin ellas, muchas de las cosas que Jesús hizo no hubieran sido posibles. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8:1-3. Este pasaje es breve, pero profundamente revelador. Jesús no caminaba solo, no predicaba sin logística, no avanzaba por Galilea sin respaldo. Había mujeres, muchas, que sostenían el ministerio con sus bienes, con sus recursos, con su constancia, con su presencia silenciosa pero firme. Juana, por ejemplo, era esposa de Chuza, administrador de Herodes, un hombre de alto rango político, cercano al mismo rey. Eso significa que Juana pertenecía a la élite, tenía acceso a lujos, posiblemente vivía entre sirvientes, banquetes, cortinas finas y vajilla costosa. Pero algo ocurrió, algo que la sacó del protocolo y la lanzó al polvo del camino. Un encuentro con Jesús, un toque que transformó su interior. No sabemos qué sanidad recibió, no se nos da detalle de su liberación, porque el Espíritu Santo quiso que entendamos que no importa de dónde vienes, si Jesús te toca, todo lo demás queda atrás. Juana dejó el palacio por el camino, dejó el protocolo por la predicación, dejó la comodidad por la compañía del reino, y no solo caminó, sino que sirvió con sus bienes, con su generosidad, con su honra, con su constancia. Ella no buscó aplausos, no pidió púlpitos, no reclamó títulos, solo dio, y sostuvo, y siguió. Susana, en cambio, aparece sin muchos detalles. No sabemos de qué familia venía, ni de qué la sanó Jesús, ni cuál era su historia. Y ahí está precisamente su poder. Fue una de las anónimas del reino, una de esas que no necesitan ser vistas para ser indispensables.
Ella representa a todas las que sirven en silencio, a las que están en la cocina del ministerio, a las que oran en lo secreto, a las que financian lo eterno sin que nadie lo sepa, a las que no buscan reconocimiento, sino fidelidad. Y en ese pequeño verso, Lucas dice algo inmenso, y otras muchas. Es decir, Juana y Susana no estaban solas. Había una multitud de mujeres que caminaron con Jesús, que sirvieron su llamado, que financiaron su camino, que sostuvieron su ministerio. ¿Y sabes qué es más impactante? Ellas lo hicieron mientras los hombres disputaban lugares, mientras los discípulos se preguntaban quién sería el mayor. Mientras otros pensaban en poder, ellas pensaban en sostener, en proveer, en estar cerca, en suplir cada necesidad, sin que nadie se los pidiera, sin esperar recompensa inmediata. El reino fue fundado no solo sobre milagros, sino sobre fidelidades invisibles, sobre generosidades que jamás se anunciaron, sobre mujeres que abrieron sus casas, sus manos, sus recursos, sus vidas, para que el Evangelio corriera, y Dios las honró, las dejó escritas, porque el cielo nunca olvida a quien sostiene con amor lo que Él está construyendo. Hoy en día, muchas personas se sienten irrelevantes en el reino porque no predican, porque no están en plataformas, porque no tienen micrófono, porque no hacen ruido. Pero la historia de Juana y Susana prueba que el ministerio más impactante, a veces, es el que no se ve, el que solo Dios conoce, el que ocurre detrás del telón, pero sin el cual no hay escenario que se mantenga. ¿Y tú? ¿Has sostenido una obra de Dios con lo que tienes? ¿Has servido a Cristo sin esperar que te aplaudan? ¿Has honrado el llamado de otros con tu esfuerzo, con tu dinero, con tu servicio? ¿Has dado sin que nadie lo supiera, pero con todo tu corazón? Entonces estás caminando con Juana. Estás en la misma senda que Susana. Estás edificando algo eterno. El diablo odia a las mujeres que sostienen la obra de Dios, porque ellas no se ven, pero hacen temblar los cimientos del infierno, porque cuando dan, el reino avanza, cuando sirven, el cielo se manifiesta, cuando se mantienen fieles, el plan de Dios no se detiene. Jesús no necesitaba el oro del templo, ni las arcas de Roma. Él caminó con mujeres que dijeron, toma lo que tengo, toma lo que soy. Quiero ser parte de lo que estás haciendo. Y ellas fueron parte del inicio, del camino, de la cruz, del sepulcro, de la resurrección. Las olvidadas por los hombres son las anotadas en la memoria eterna. Las que sostienen lo invisible son las que heredan lo incorruptible. Así probó Jesús a Juana y Susana. No les pidió plataformas, les dio oportunidad de sostener su reino, y ellas no fallaron, ellas no se apartaron. Ellas entendieron que el verdadero poder no está en mandar, sino en permanecer, servir y honrar. Que tu vida se parezca a la de ellas. Que tu generosidad sea vista por Dios, aunque sea ignorada por el mundo. Y que cuando todo parezca frágil, recuerdes que el reino siempre se sostiene por las manos fieles de quienes dan cuando nadie más da. 3. Marta de Betania, la que fue corregida por amor y transformada en adoradora fiel. En el pequeño pueblo de Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, había una casa que Jesús frecuentaba. No era un lugar palaciego, ni un templo lleno de sacerdotes. Era una casa sencilla, pero rebosante de hospitalidad. En ella vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y esa casa se convirtió en un lugar de descanso, conversación y, más que nada, transformación. Marta era el corazón servicial de ese hogar, organizada, eficiente, detallista. Su amor por Jesús no era pasivo, era activo. Cada vez que el maestro llegaba, ella se movía, se agitaba, cocinaba, limpiaba, preparaba. Era su forma de honrar al Señor, con servicio, con manos diligentes, con tiempo, esfuerzo y compromiso. Pero un día, en medio de esa entrega, su alma reveló algo oculto,
una fatiga emocional disfrazada de trabajo espiritual, una presión interna que estalló ante el silencio de su hermana. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Lucas 10:40. Aquí se revela el corazón de Marta. No solo estaba cansada por servir, estaba cargada por sentir que su esfuerzo pasaba desapercibido. Sentía que hacía más que otros, que su trabajo no era valorado. Y, sin darse cuenta, se volvió a Jesús no para adorarlo, sino para reclamarle. Jesús, con ternura, le responde: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:41-42. Esta corrección no fue un reproche, fue una invitación, un llamado al descanso interior, un espejo que mostraba la diferencia entre hacer por Jesús y estar con Jesús. Marta no fue rechazada, fue redirigida. Jesús no despreció su servicio, la llamó a balancear su alma, a entender que antes de trabajar para el reino hay que sentarse a los pies del Rey. Muchos han juzgado a Marta duramente, pero pocos han entendido el peso que llevaba, porque su reacción no vino de maldad, vino de cansancio, de expectativas no cumplidas, de comparaciones silenciosas, de una carga que llevaba en soledad, pensando que para amar a Jesús tenía que demostrarlo constantemente. ¿Cuántas personas hoy viven así, sirviendo sin pausa, ayudando sin descanso, sosteniendo ministerios, familias, iglesias, y sintiendo que nadie lo nota? Marta representa a los que aman sirviendo, pero olvidan detenerse a ser amados en su presencia, a los que se cansan por dentro, aunque sonrían por fuera, a los que hacen mucho, pero han perdido la ternura de simplemente mirar al Maestro. Pero lo hermoso de esta historia es que Marta no se quedó en el reclamo, no se encerró en su orgullo, no se ofendió con la corrección. Ella cambió, y lo vemos más adelante en una de las escenas más impactantes de los evangelios. Su hermano Lázaro había muerto, Jesús no había llegado a tiempo, y cuando finalmente apareció, Marta fue la primera en salir a recibirlo. Ya no con reclamo, sino con una declaración de fe. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11:21-22. Esa ya no era la misma Marta. Esa era una Marta procesada, transformada, equilibrada, que sabía que aún en la pérdida, Jesús seguía siendo Señor, y que, aunque su corazón doliera, su fe aún respiraba. Jesús la mira y le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Mateo 25. Y Marta responde: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Mateo 27. ¡Qué declaración! Profunda, clara, revelada. Marta pasó de ser la que servía sin pausa, a ser la que creía sin condición, de la que reclamaba, a la que confesaba, de la que se comparaba, a la que descansaba. Pero la historia no termina allí. Jesús resucita a Lázaro y luego vuelve a Betania. Una cena es preparada en su honor y allí, una vez más, Marta sirve. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Juan 12:2. Pero esta vez, su servicio no viene de la ansiedad, viene del gozo, viene de la revelación, viene de una fe probada. Ya no es una esclava del deber, es una amiga del Maestro, una mujer que entendió que servir es hermoso cuando nace del descanso interior. ¿Y tú? ¿Te pareces a Marta? ¿Sientes que haces mucho, pero nadie lo nota? ¿Que sirves constantemente, pero algo en tu interior está cansado? ¿Que oras por otros, pero tú mismo estás agotado por dentro? ¿Que amas a Jesús, pero has perdido la ternura de simplemente estar a sus pies?
Entonces, este mensaje es para ti, porque Jesús no te reprende, te llama, te dice, estás afanado, pero solo una cosa es necesaria, y esa cosa es Él. Marta fue una mujer de fe, de casa abierta, de manos diligentes, de amor profundo, y al final fue una de las pocas que tuvo el privilegio de hospedarlo en su camino hacia la cruz. Jesús la amó tanto que la corrigió, y ella lo amó tanto que cambió, y su nombre quedó escrito para siempre en la historia del reino, no como la que se quejaba, sino como la que sirvió desde el corazón, con equilibrio, con fe y con descanso en el alma. Así la probó Jesús, y así la restauró. Y así la hizo parte esencial de la historia más gloriosa jamás contada, la de un Dios que no solo busca servidores, sino adoradores, y que a veces, para convertirte en uno de ellos, te detiene en medio del servicio, para enseñarte que en su presencia todo comienza. 4. María, la madre de Jesús, la mujer que cargó la promesa, soportó el silencio y permaneció firme al pie de la cruz. Antes que existiera púlpito, cruz o milagros públicos, hubo un vientre que cargó el misterio más grande del cielo. María, la madre de Jesús. Ella no fue simplemente una figura simbólica o un personaje de la Navidad. Fue la primera que creyó, la primera que dijo sí, la primera discípula del reino. Y ese sí no fue romántico ni liviano. Fue un acto de fe que le costó reputación, seguridad, tranquilidad, y que la condujo a experimentar cada etapa del dolor humano en nombre de una promesa eterna. Todo comenzó con una visitación celestial. El ángel Gabriel se le apareció siendo una joven virgen, comprometida para casarse. Nadie la conocía. No había título, ni reconocimiento, ni mérito visible. Pero el cielo la eligió. No por lo que tenía, sino por lo que cargaba en su interior: pureza, fe, disposición. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. María fue turbada, temerosa, no por incredulidad, sino por la magnitud de la palabra que acababa de recibir. Sería madre del Salvador, pero sin haber conocido varón. ¿Cómo le explicas eso al mundo? ¿Cómo se vive con una promesa tan grande y tan incomprendida? La respuesta de María fue su acto más poderoso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa frase activó siglos de profecía. Abrió el vientre del cumplimiento, permitió que el Verbo se hiciera carne y selló el destino de la humanidad. Pero con ese sí, empezó también la prueba más profunda que una mujer podía atravesar, la prueba de cargar la promesa en un entorno que no la entendería. María no fue celebrada, fue sospechada, rechazada, mirada con ojos torcidos. Apenas José, su prometido, quiso dejarla en secreto para no exponerla. Tuvo que huir, viajar embarazada, dar a luz en un establo, lidiar con pobreza, soledad, incomprensión, todo mientras cargaba al Mesías en sus brazos. Ella lo amamantó, lo cuidó, lo buscó cuando se perdió en el templo, lo acompañó en silencio, lo vio crecer, vio cómo su hijo ya no era suyo, sino del mundo, y eso fue parte de su entrega. No solo lo dio a luz, lo entregó al propósito, lo soltó al llamado, lo vio convertirse en lo que estaba destinado a ser. María no caminó con él de ciudad en ciudad como los discípulos. Pero ella siempre estuvo presente en los momentos clave. Ella fue la que provocó el primer milagro en las bodas de Caná, cuando dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Juan 2:5. Y ahí mostró que entendía más del reino que muchos apóstoles. No necesitaba señales para creer, solo necesitaba su voz. Pero el momento más desgarrador llegó en el Calvario. Todos lo habían abandonado. Solo Juan quedaba entre los discípulos. Y entre las pocas personas que no huyeron del horror de la cruz, María estaba allí.
de pie, mirando a su hijo, morir como un criminal. ¿Qué clase de fe se necesita para soportar eso? ¿Qué clase de amor permanece cuando lo que amas está siendo destruido delante de tus ojos? ¿Qué tipo de alma puede mantenerse firme cuando lo prometido parece desaparecer? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Juan 19:25. No hay registro de que gritara, ni que exigiera respuestas, solo que estuvo presente, silenciosa, firme, como una columna que sostiene el templo en su momento más oscuro. Y en ese momento Jesús la honra una vez más. Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. El hijo moribundo honra a la madre silenciosa, porque el cielo siempre ve a los que permanecen, a los que cargan promesas cuando no se entienden, a los que soportan los silencios de Dios sin dejar de creer, a los que siguen firmes cuando el milagro sangra delante de sus ojos. María no fue una víctima del plan de Dios, fue una colaboradora voluntaria, fue profeta sin púlpito, apóstol sin título, adoradora sin música, testigo sin palabras. Ella entendió que su papel no era hacer ruido, era sostener vida, y lo hizo hasta el final, hasta la cruz. ¿Y sabes qué pasó después? Ella también fue parte de Pentecostés. Ella también recibió el Espíritu Santo. Estuvo en el aposento alto. Hechos 1:14. Porque las que permanecen en la cruz también están presentes en el fuego. Las que lloran en el Gólgota ríen en Jerusalén. Las que aguantan el dolor de ver morir la promesa celebran la gloria de verla resucitar. ¿Y tú? ¿Estás cargando algo que aún no entiendes? ¿Sientes el peso de una promesa que te costó más de lo que imaginaste? ¿Te mantienes firme mientras otros te miran sin comprender? ¿Has sido fiel aunque nadie lo haya visto? ¿Has estado en pie mientras lo que amas parece romperse delante de ti? Entonces María es tu espejo. Porque ser madre de la promesa no es un acto biológico, es una actitud espiritual, es concebir lo que Dios dice, aunque el mundo no lo entienda, es llevarlo en el vientre del alma, aunque duela, es parirlo en obediencia, aunque nadie lo reconozca, es soltarlo para que cumpla su propósito, aunque te duela. Así fue probada María, y así fue honrada, no por ser la madre física de Jesús, sino por ser la mujer que nunca soltó lo que el cielo le confió. Y si tú también estás cargando promesas que parecen rotas, permanece. Si estás en pie en medio del dolor, no bajes los brazos. Si estás mirando la cruz, recuerda que la resurrección se acerca, y los que estuvieron al pie del madero verán al Cristo glorificado, y serán abrazados, como lo fue ella, por la mirada de aquel que jamás olvida a los que le dijeron, hágase conmigo conforme a tu palabra. 5. La mujer del perfume, la que rompió el frasco en adoración mientras todos la juzgaban. Estaban todos en casa de Simón el fariseo. Era una escena solemne, una cena donde se hablaba, se opinaba, se observaba. Jesús estaba allí, recostado a la mesa, rodeado de hombres, religiosos, curiosos, tal vez discípulos, cada uno con su juicio interno, con su imagen externa bien cuidada, con su corazón quizás a kilómetros del cielo. Y entonces ocurrió algo que interrumpió la lógica. Una mujer entró. No estaba invitada, no era esperada, no encajaba. Era una pecadora pública, con reputación rota, con pasado conocido, una mujer que nadie habría dejado entrar, excepto Jesús. Ella no habló, no pidió permiso, no explicó nada, solo se acercó con un frasco de alabastro, un frasco sellado, caro, lleno de perfume puro de nardo, el salario de un año entero, su tesoro, su historia, su sacrificio, y lo rompió. No lo abrió con cuidado, no lo dosificó, lo quebró, porque su adoración no era medida, era total, era sin vuelta atrás, y el perfume llenó la casa, y el juicio llenó los corazones. Los hombres la miraron con desprecio, pensaron,
¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Por qué desperdicia así lo que tiene? ¿Cómo puede tocar al maestro con sus manos sucias? Uno de ellos, Judas, habló. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Pero su interés no era la justicia, era el dinero. Era la avaricia escondida detrás de una falsa piedad. Era el alma fría disfrazada de buen argumento. Y Jesús, viendo lo que nadie más veía, la defendió. Le dio voz, le dio lugar, le dio honra. Déjenla. Buena obra ha hecho conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14, 6, 8. ¡Qué declaración! Jesús estaba diciendo, ella ha entendido algo que ustedes, con toda su teología, no captaron. Ella percibió que mi hora se acerca. Ella sintió el peso de la cruz antes que ustedes. Ella no necesita palabras, porque su adoración habla más fuerte que cualquier sermón. ¿Quién era esta mujer? Muchos estudiosos coinciden en que era María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. La misma que se sentó a los pies de Jesús, la misma que entendió lo que una sola cosa significaba, la que supo que el tiempo con el Maestro era sagrado, la que no iba a dejar pasar su momento, la que no adoraba con las manos, sino con todo el corazón. Y Jesús, con una frase profética, selló su historia. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Mateo 26:13. ¡Qué poderoso! Ella no escribió libros, no plantó iglesias, no hizo milagros públicos, pero Jesús dijo, su historia irá junto con la mía. Su acto de adoración quedará grabado en la eternidad. ¿Y por qué? Porque rompió lo que no estaba diseñada a recuperar, derramó lo que no iba a poder volver a juntar, entregó sin medida, adoró sin explicación, ofreció lo mejor, cuando nadie más lo hacía. El frasco roto representa el alma entregada, la adoración que no calcula, la devoción que no necesita lógica, la honra que nace del amor, no de la obligación. Ella no adoró para ser vista, fue vista porque adoró con verdad. ¿Y tú? ¿Tienes un frasco sin romper? ¿Guardas tu mejor entrega por temor al juicio de otros? ¿Temes entrar en escenas donde no fuiste invitado, aunque sabes que Jesús está allí? ¿Sigues midiendo tu adoración para no incomodar? ¿Sigues calculando tu entrega por miedo al ¿qué dirán? Esta mujer te desafía a romper, a derramar, a vaciarte en la presencia de aquel que ve más allá del pasado, que no se ofende con tus lágrimas, que no se asusta con tu historia, que no se aleja de tu fragancia, porque el perfume que ella derramó no solo ungió el cuerpo de Jesús, se impregnó en su túnica, se mezcló con su sudor en Getsemaní, quedó en el aire mientras era golpeado, lo acompañó hasta la cruz, y quizás fue ese mismo aroma el que los soldados romanos aún olían cuando repartían sus vestiduras, el aroma de una adoración que no pidió permiso, solo se entregó, y por eso Jesús la defendió y la inmortalizó. Porque el cielo nunca se olvida de una mujer que rompe su frasco para honrar al rey. Así fue probada ella, no con palabras, sino con miradas que la juzgaban, con un cuarto lleno de hombres que pensaban que no debía estar allí, con una cultura que no le daba lugar, con un ambiente hostil, pero su adoración fue más fuerte, y eso es lo que el reino busca, adoradores así, almas así, corazones dispuestos a romperse, para que el cielo se abra. Así que si estás guardando algo, rompe el frasco. No esperes otro momento, no calcules más, derrámate en adoración, y el Maestro como entonces te mirará y dirá, esto será contado para memoria eterna de ti. 6. La mujer sirofenicia.
la extranjera que venció el rechazo con una fe que hizo temblar el corazón de Jesús. La escena ocurre en la región de Tiro y Sidón, lejos de los caminos habituales de los judíos. Una zona pagana, extranjera, despreciada por el pueblo de Israel. Y sin embargo, Jesús decide ir allí, no por casualidad, no por descanso, sino para una cita divina con una mujer sin nombre, pero con una fe tan grande que arrancó un milagro antes de tiempo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Mateo 15:22. Ella no era del pueblo elegido, no era hija de la promesa, no era parte del linaje de Abraham. Era una mujer extranjera, pagana, fuera del pacto, pero dentro del plan. Y clamaba, no por ella, sino por su hija, no con vergüenza, sino con valentía, no con teología correcta, sino con una fe que cruzaba fronteras. «Ten misericordia de mí», no dijo «de mi hija», porque lo que le dolía a su hija, le dolía a ella, porque una madre no separa su alma del dolor de su hijo. Jesús, al oírla, no respondió palabra. Vie 23. Silencio. Esa fue la primera prueba. El silencio divino, el cielo quieto ante el clamor desesperado. Una prueba que muchos no soportan. Una barrera que rompe a los que oran con emoción, pero no con convicción. Y no solo fue ignorada. Los discípulos pidieron que la despidieran. «Despídela, pues da voces tras nosotros». Verso 23. Ellos no soportaban su insistencia, su ruido, su perseverancia. ¿Te ha pasado? ¿Has clamado tanto que hasta los que te rodean se cansan de ti? ¿Has orado tan fuerte que otros te llaman exagerado? ¿Has creído con tanta terquedad que los religiosos prefieren que te calles? Entonces estás en el mismo camino que esta mujer, y aún no ha terminado la prueba. Jesús finalmente habló, pero no con palabras suaves. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Verso 24. Un no que en realidad era una provocación. Una frase que parecía excluir, pero que en el fondo estaba midiendo el corazón. ¿Se iría? ¿Se ofendería? ¿Callaría? No, ella se postró y adoró. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Verso 25. Aquí cambia el tono. Ya no es solo un pedido, es adoración, es rendición. Es decir, aunque me ignores, aún me postro, aunque me rechaces, aún te llamo Señor. Y Jesús la prueba una vez más. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El 26, una frase que a muchos les parecería cruel, una comparación que habría destruido a cualquier alma frágil, pero ella no se detiene, ella no discute, ella no reclama, ella no exige su lugar, ella lo acepta, y aún así responde con sabiduría y humildad. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Verso 27. ¡Qué respuesta! No pidió todo el pan, solo una migaja, porque sabía que una migaja de Jesús vale más que un banquete sin él, porque entendía que el poder del reino no se agota, y que hasta lo que otros desechan, ella lo anhelaba con fe. Jesús entonces ya no puede contenerse, su corazón se derrama, su voz se eleva, su alma se expone. «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres», y su hija fue sanada desde aquella hora. Verso 28. Grande es tu fe. Esa es la única vez en los evangelios donde Jesús dice esa frase a una mujer extranjera, a una mujer sin templo, sin linaje, sin conexión religiosa, pero con una fe tan auténtica, tan persistente, tan humilde y firme, que desató un milagro fuera del calendario. ¿Y tú? ¿Has sentido que estás fuera del mapa? ¿Que no perteneces al grupo? ¿Que Dios guarda silencio ante tu clamor? ¿Que otros son escuchados antes que tú? ¿Que el cielo tarda y la necesidad aprieta?
Entonces esta historia es para ti, porque esta mujer no tuvo nombre registrado, pero su fe lo escribió en la eternidad. No tuvo altar, pero tuvo acceso. No tuvo título, pero tuvo poder. No fue parte del pueblo, pero fue parte del milagro. Su fe venció el silencio, venció el rechazo, venció la religión, venció la estructura, venció el desprecio. Y eso es lo que Jesús sigue buscando hoy. Fe que no se ofende, fe que no retrocede, fe que clama, incluso cuando nadie responde. Fe que se postra, cuando el orgullo grita. Fe que persiste cuando otros se rinden. Fe que dice, si tan solo me das una migaja, yo sé que mi casa será transformada. Así fue probada esta mujer, y así fue exaltada, no con honores humanos, sino con la mirada del Maestro diciendo, grande es tu fe. Esa frase fue más que un elogio, fue un decreto, fue una llave, fue una recompensa, y lo que estaba atado en su hija se rompió en ese instante, no por imposición de manos, no por un toque físico, sino por una palabra, una sola, dicha a una mujer que no se detuvo, porque sabía quién era Jesús, aunque otros le dijeran que no le correspondía. Y tú, si estás allí en la tierra del aún no, en el terreno del todavía no te toca, en el espacio del no calificas, sigue clamando, sigue postrándote, sigue creyendo, porque el mismo Jesús que parecía ignorarla, terminó diciendo, que se haga como tú quieres. Y en esa frase, la mujer sirofenicia fue incluida para siempre en la historia de los que vencen, con una fe que no se rinde. 7. Las mujeres del camino, las que caminaron con Jesús hasta el Calvario cuando todos lo negaron. Mientras la historia evangélica resalta los nombres de los 12 discípulos, mientras los evangelios registran con detalle las palabras de Pedro, los pasos de Juan y las dudas de Tomás, hay un grupo de mujeres que pocas veces se mencionan desde el púlpito, pero que caminaron a la par del Salvador. Ellas no ocuparon los asientos de liderazgo, no fueron autoras de epístolas, no predicaron en plazas, pero fueron testigos de la entrega, del rechazo, del peso de la cruz y de lo más impactante. Ellas no huyeron, no se escondieron, no lo negaron, no lo abandonaron, y lo seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 23:27. Estas mujeres estaban en el camino al Calvario, entre la multitud que veía a Jesús ensangrentado, herido, cargando su cruz. Ellas lloraban. Ellas no tenían miedo de mostrar su dolor. No eran soldados. No eran discípulas oficiales. No eran líderes religiosos. Eran mujeres anónimas, pero llenas de compasión. Su sola presencia en ese camino se volvió un acto profético de fidelidad silenciosa. A diferencia de Pedro, que lo negó, a diferencia de los demás discípulos que huyeron, estas mujeres caminaron detrás de Jesús mientras el mundo se burlaba, mientras el sistema lo aplastaba, mientras la cruz se acercaba. Ellas no se beneficiaban de estar allí, no ganaban nada, pero sabían que Jesús merecía ser acompañado, incluso en su agonía. ¿Qué la sostenía? No fue la emoción, no fue el heroísmo, fue el amor, un amor que no se alimentaba de los milagros, sino de la persona. Ellas no seguían a Jesús por lo que hacía, lo seguían por lo que Él era. Y en ese camino de sangre, polvo y rechazo, Jesús no se quedó en silencio ante ellas. Mas Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23:28. Fue la única vez en todo el trayecto hacia la cruz que Jesús habló directamente a alguien. Y fue a estas mujeres, no a los soldados, no a los sacerdotes, no a los espectadores, sino a las que lloraban, a las que sentían, a las que, aunque no podían hacer nada para detenerlo, decidieron acompañarlo. Ese gesto, ese caminar con él, fue más poderoso que muchos sermones,
porque Jesús no estaba buscando solo proclamadores, estaba buscando acompañantes, gente que estuviera con él, aunque no entendiera todo, que lo amara, aunque no lo pudiera ayudar, que lo siguiera, aunque fuera hasta la muerte. Estas mujeres representan a todos aquellos que caminan con Jesús cuando la multitud se dispersa, que siguen cuando el ambiente es hostil, que lloran cuando el mundo se burla, que no corren, porque su lealtad es más fuerte que el miedo. ¿Y tú? ¿Eres de los que se quedan en el camino cuando las luces se apagan? ¿Puedes seguir a Jesús cuando no hay multitudes gritando «Hosana»? ¿Cuando en lugar de palmas hay espinas? ¿Cuando en lugar de cánticos hay burlas? ¿Cuando en lugar de sanidades hay sangre? Las mujeres del camino nos enseñan que la fidelidad no se demuestra solo en el servicio, sino también en la presencia. Estar, acompañar, llorar con Él, caminar con Él. No darle la espalda cuando parece que todo ha terminado. Permanecer. Ese es el acto más alto de amor. Ellas no buscaban un milagro, no pedían una enseñanza, solo estaban allí, llenas de compasión, llenas de valentía, llenas de ternura, llenas del tipo de fe que no necesita respuestas, sino solo cercanía. Y fue su cercanía la que las posicionó para estar allí cuando todo terminó. Ellas vieron su último aliento. Ellas escucharon su grito. Ellas presenciaron el consumado es. Y mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, ellas no se movieron. El Evangelio de Marcos dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Marcos 15:40-41. Estas mujeres no aparecieron solo en la cruz. Habían estado desde Galilea, le habían seguido y servido. Desde el principio, desde los días en que Jesús predicaba en aldeas y campos, no lo siguieron solo en la gloria, también lo siguieron en la sangre, y esa fidelidad las convirtió en testigos eternas del amor más grande que la humanidad ha conocido. Y Jesús lo sabía, por eso las miró, por eso les habló, por eso el Espíritu Santo se aseguró de que sus nombres quedaran registrados, porque aunque fueron olvidadas por la religión, fueron exaltadas por el cielo. ¿Y tú? ¿Te has sentido como ellas? Caminando con Jesús mientras otros se van, llorando mientras otros se ríen, permaneciendo en silencio mientras otros critican, cargando el peso de amar a un Dios al que ves sufriendo en medio de un mundo que no lo entiende. Entonces, esta palabra es para ti. Sigue caminando, aunque llores, aunque no entiendas, aunque parezca que vas sola o solo. Sigue caminando, porque esas lágrimas no son en vano. Ese acompañamiento no será olvidado. Y esas pisadas detrás del maestro herido te llevarán a la tumba vacía, porque solo los que están en el Gólgota pueden recibir la noticia del tercer día. Solo los que se quedan cuando todos se van verán al Cristo resucitado. Así fueron probadas estas mujeres, con desprecio, con dolor, con silencio, con una cruz. Y así fueron honradas, con la mirada del Salvador, con la palabra de consuelo, con un lugar eterno en la historia del Evangelio. Que tu caminar con Jesús sea como el de ellas, no por beneficio, sino por amor, no por milagros, sino por lealtad, no por recompensas, sino por gratitud, y que cuando todos se alejen, tú sigas allí, caminando detrás de la cruz, hasta ver la gloria que solo los fieles conocen. 8. Las mujeres del sepulcro, las primeras en llegar cuando todo parecía terminado, y las primeras en ver que el reino apenas comenzaba. El sábado había pasado. Un sábado que no fue de descanso, sino de duelo. Un día largo, silencioso, denso. La muerte había aplastado la esperanza.
El cuerpo de Jesús estaba encerrado en una tumba, envuelto en lienzos, anidado en la roca, sellado por el sistema. Los discípulos estaban escondidos. Los líderes religiosos creían haber ganado. Los romanos respiraban tranquilos. El mundo parecía volver a su rutina, sin saber que el cielo ya estaba respirando resurrección. Y fue entonces, cuando aún estaba oscuro, cuando el sol ni siquiera había rasgado el horizonte, que un grupo de mujeres se levantó, no para predicar, no para proclamar victoria, sino para servir al muerto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Lucas 24:1. Ellas no venían buscando un milagro, venían para cuidar el cuerpo, para terminar la tarea que no se pudo hacer con calma. Venían con dolor, pero también con fidelidad, con tristeza, pero también con determinación. Venían no porque sabían que Él resucitaría, sino porque lo amaban aún en la muerte. ¿Quiénes eran? María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y otras muchas. Lucas 24:10. Mujeres, las mismas que lo siguieron en Galilea, las mismas que lo vieron en la cruz. Ahora también serían las mismas que presenciarían el inicio de una nueva era. Y al llegar, descubrieron que la piedra ya no estaba. La tumba estaba vacía. El cuerpo no estaba allí. Y el terror las invadió. El shock, la confusión. ¿El qué está pasando aquí? Porque nadie esperaba una resurrección, ni siquiera ellas. Entonces 2 ángeles se aparecieron con vestiduras resplandecientes y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5-6. ¿Qué pregunta? Una de las frases más poderosas jamás pronunciadas en la tierra, y fue dicha a mujeres, no a Pedro, no a Juan, no a Nicodemo, no al sumo sacerdote, a ellas, a las que se levantaron temprano, a las que no dejaron que el duelo las paralizara, a las que no dijeron ya no hay nada que hacer, sino que, aún en el dolor, caminaron hacia la tumba. Porque Dios honra a los que caminan, aun cuando no ven esperanza, a los que sirven, aunque crean que todo terminó, a los que se mantienen fieles, aunque no entiendan lo que Él está haciendo. Estas mujeres fueron recompensadas con la noticia más gloriosa de todos los tiempos. Él vive, Él venció. La muerte fue derrotada, el infierno fue desarmado. El reino no fue anulado por la cruz, fue sellado por la resurrección. Y con esa revelación, ellas corrieron a anunciarlo. No esperaron instrucciones, no necesitaron micrófono. Corrieron con el corazón encendido, corrieron con el alma latiendo fuego, corrieron con una noticia que el mundo necesitaba oír. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas 24:9. Ellas se convirtieron en las primeras mensajeras del Evangelio completo. Jesús murió, pero ahora vive. Y sin embargo, cuando contaron lo sucedido, no les creyeron. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Verso 11. Otra prueba más. El desprecio del testimonio femenino. El escepticismo del corazón masculino herido, la incredulidad frente a lo que no encaja en la lógica. Pero Dios no necesita el permiso de los hombres para usar a las mujeres. No espera que el sistema las valide. Él elige, revela y honra a quien permanece fiel. Ellas fueron las primeras, porque el cielo no funciona por jerarquía, sino por fidelidad, no por fuerza, sino por devoción. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ir al sepulcro, aunque parezca que no hay esperanza, a servir en silencio, aunque creas que todo terminó, a levantarte antes que otros, aunque sea con lágrimas en los ojos, a caminar con especias, aunque no esperes un milagro? Si es así, prepárate, porque allí, en la tumba, es donde se escuchan las palabras más gloriosas.
Allí donde nadie más quiere ir, el cielo abre sus labios. Estas mujeres fueron probadas en la oscuridad, en el rechazo, en la espera, en el dolor, en la decepción, y aún así caminaron y por eso recibieron, porque la fe verdadera no es la que espera ver, sino la que camina mientras aún no ve. Así las probó el Maestro, y así las exaltó, no con coronas, sino con la revelación del Cristo resucitado. Que tu alma sea como la de ellas, que aun cuando todo parezca cerrado, camines hacia la tumba, porque allí quizás no encuentres el cuerpo, pero sí encontrarás la voz del cielo diciéndote: no busques entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. 9. Las discípulas invisibles, las que no fueron nombradas, pero fueron conocidas por el cielo. Los evangelios no registran todos los nombres. No mencionan cada rostro, cada historia, cada acto de servicio. Pero tras cada línea del Nuevo Testamento, tras cada escena donde Jesús predicaba, caminaba, sanaba o dormía en una barca, había mujeres, mujeres que sostuvieron, que siguieron, que sirvieron, que oraron y que, aunque nunca fueron mencionadas por nombre, fueron reconocidas por el cielo. Y muchas otras mujeres estaban allí, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Mateo 27:55. ¿Quiénes eran esas muchas otras? ¿Quiénes eran esas siluetas que caminaban detrás de la historia visible que sostenían el reino desde la sombra? No lo sabemos. Sus nombres se perdieron para los registros humanos, pero sus actos están escritos en el corazón de Dios. Esta es una realidad espiritual profunda. El cielo anota lo que la tierra ignora. Esas mujeres invisibles fueron discípulas de verdad, porque no siguieron por reconocimiento, no sirvieron por visibilidad, no caminaron con Jesús para ocupar cargos. Lo siguieron por amor, por gratitud, por devoción. Eran las que cocinaban para Él, las que lavaban ropa en el río mientras los apóstoles discutían teología, las que preparaban el lugar donde Él dormiría esa noche, las que vendían cosas para poder sostener el ministerio, las que escuchaban en silencio y lloraban en oración, las que daban cuando nadie veía, las que lloraban cuando otros reían, las que creían cuando todo parecía perdido. Eran mujeres que no buscaban plataformas, que no preguntaban ¿quién será el mayor en el reino? Ellas solo estaban presentes, firmes, constantes, como raíces que no se ven, pero que sostienen el árbol entero. Y esas discípulas invisibles están también hoy, en cada iglesia pequeña donde una hermana limpia los baños sin que nadie lo note, en cada casa donde una madre ora por su hijo mientras todos duermen, en cada hospital donde una creyente ministra con ternura al enfermo, en cada lugar secreto donde alguien adora sin micrófonos, sin luces, sin audiencia. Ellas representan la fidelidad silenciosa, el poder sin exhibición, la gloria que no busca aplauso, el reino en su forma más pura. Y Jesús lo sabía, por eso las incluyó en cada viaje, por eso permitió que estuvieran al pie de la cruz, por eso, incluso en la resurrección, se les apareció primero a ellas, porque el cielo tiene otra lógica. El cielo no busca celebridades, busca fidelidad. Estas mujeres fueron probadas en su anonimato, la prueba de la invisibilidad, la prueba de seguir cuando nadie las nombra, de servir sin que nadie las felicite, de ofrendar sin que nadie lo sepa, de sembrar donde quizás nunca verán la cosecha. ¿Te has sentido así? Como alguien que da y da y da y nunca es visto, como si tu oración no hiciera ruido, como si tu servicio no fuera notado, como si tu fidelidad no tuviera testigos. Entonces estás caminando con estas discípulas. Estás siguiendo la senda de las olvidadas por los hombres, pero recordadas por el Espíritu.
porque el reino de Dios no avanza por los visibles, avanza por los fieles, y muchas veces los fieles están ocultos a los ojos humanos. Estas mujeres pasaron desapercibidas para los registros históricos, pero fueron esenciales para el avance del Evangelio. Sin ellas, Jesús no hubiera tenido donde descansar. Los discípulos no hubieran comido. Las aldeas no se hubieran organizado. Las jornadas no hubieran sido posibles. Eran las arterias ocultas del cuerpo, la sangre silenciosa que lo mantenía con vida, las que no predicaban con palabras, pero predicaban con sus actos. Y eso es lo que Jesús honra, porque mientras el mundo premia al que brilla, el cielo corona al que permanece. Mientras la tierra celebra al que habla fuerte, el cielo exalta al que ama en silencio. Mientras la historia registra títulos, el Padre escribe nombres en su libro de vida, basado en la fidelidad, no en la fama. Estas mujeres también fueron parte del aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Hechos 1:14. Estaban allí, antes del Pentecostés, antes del fuego, antes de los milagros masivos, antes de que los hombres se levantaran a predicar con poder. Ellas ya estaban de rodillas, intercediendo, esperando, sosteniendo el nacimiento de la iglesia con oración y lágrimas. Esa es la esencia del reino. Y si tú caminas así, si has sido fiel en lo invisible, si has permanecido en la sombra, si has amado a Jesús sin esperar aplausos, esta palabra es para ti. No estás olvidado, no estás ignorada, no estás invisible al cielo. El Maestro te ha visto, Él conoce tu nombre, tu esfuerzo, tu llanto, tu entrega, y aunque tu historia no esté en los libros, está en el corazón del Rey. Y cuando Él recompense, no mirará plataformas, sino corazones, y muchos de los primeros serán últimos, y muchas de las que nadie vio serán coronadas como columnas del reino. Así fueron probadas estas mujeres, en el silencio, en la constancia, en la fidelidad diaria, y así fueron exaltadas, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de aquel que nunca olvida a quienes le aman en lo secreto. 10. Las mujeres en Pentecostés, las que oraron por el fuego y lo recibieron junto a los apóstoles. El ruido del viento aún no se oía. Las lenguas de fuego no se habían derramado. La iglesia no había nacido oficialmente, pero la atmósfera estaba cargada de algo que nadie podía explicar. Era la antesala del rompimiento, del cumplimiento de la promesa, del momento más decisivo desde la resurrección. Y allí estaban ellos, reunidos en el aposento alto. Los 11 apóstoles, otros discípulos, y también las mujeres. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. No fue un detalle decorativo, fue una declaración teológica y espiritual. Las mujeres también estaban allí. Las que habían seguido a Jesús, las que habían servido con sus bienes, las que habían llorado al pie de la cruz, las que habían caminado hacia la tumba, las que habían recibido la noticia de la resurrección, también fueron parte del nacimiento de la iglesia. No estaban como espectadoras, estaban como intercesoras, no como asistentes, sino como portadoras de fuego. Ellas oraban, clamaban, esperaban, perseveraban, no por costumbre, sino porque sabían, en lo más profundo de su espíritu, que algo grande se estaba gestando. Habían estado en los lugares clave del ministerio de Jesús, y ahora también estarían en el momento más alto, la llegada del Espíritu Santo. Muchos imaginan Pentecostés como un evento masculino, con Pedro predicando, con los discípulos recibiendo el fuego, pero la Escritura dice que había alrededor de 120 personas reunidas, y entre ellas, las mujeres. ¿Y por qué es esto tan poderoso?
porque significa que la unción no cayó sobre un género, sino sobre un pueblo, sobre un cuerpo, sobre toda carne, tal como el profeta Joel lo había dicho siglos antes. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17. Hijas, las mujeres estaban incluidas, no como nota de pie de página, sino como protagonistas del nuevo pacto. El Espíritu Santo no fue selectivo. Descendió como fuego, como viento, como poder, y llenó a todos los que estaban sentados. ¿Te imaginas esa escena? María, la madre de Jesús, la que había dicho sí al ángel, la que había cargado al Verbo en su vientre, ahora siendo llena del Espíritu del Verbo, la que sostuvo al niño Jesús con sus manos, ahora sostenida por el fuego del cielo, la que había visto morir a su hijo, ahora sintiendo su espíritu vivo dentro de ella. Y las demás mujeres, quizás Juana, Susana, María Magdalena, las anónimas que habían estado desde Galilea, también recibiendo lenguas de fuego, también hablando en otros idiomas, también siendo llenas de gloria, de valentía, de poder, porque el fuego no hace distinción, el fuego no discrimina, el fuego solo llena lo que está vacío, enciende lo que está dispuesto y transforma lo que está preparado. Estas mujeres pasaron muchas pruebas antes de ese día. Fueron rechazadas, ignoradas, subestimadas, criticadas, perseguidas, pero no se amargaron, no se alejaron, no murmuraron, oraron, persistieron, clamaron y recibieron. La historia del avivamiento de Pentecostés no está completa sin ellas. Fueron parte del mismo derramamiento, del mismo fuego, del mismo llamado, y aunque la cultura las quería fuera, el cielo las incluyó desde el principio, porque el reino de Dios no es un club de varones ungidos, es una familia, un cuerpo, una generación encendida, donde las hijas también profetizan, donde las mujeres también oran, también sanan, también reciben, también son llenas, y eso no cambió, sigue igual hoy. Eres una de ellas, estás en el lugar secreto esperando la promesa, orando con los demás, aunque muchos no te vean, clamando por el fuego, aunque otros duden de ti. Entonces, prepárate, porque si Él lo hizo con ellas, lo hará contigo. No importa si no tienes púlpito, no importa si tu nombre no es conocido, si tu voz se eleva en oración, si tu corazón arde por el Espíritu, si tu alma anhela más de Dios, el cielo no pasará de largo. Pentecostés no fue un evento único, fue el inicio de una era. Y las mujeres estuvieron allí desde el primer aliento, desde la primera llama, desde el primer estallido de gloria, y aún hoy, el fuego sigue buscando corazones como los de ellas. Corazones fieles, disponibles, perseverantes, valientes, sometidos, encendidos. Así fueron probadas estas mujeres, y así fueron llenas, y así fueron lanzadas a su destino, no por visibilidad, sino por fidelidad, no por cargo, sino por carácter, no por tradición, sino por revelación. Y su legado vive en cada mujer que ora hasta que el cielo responde, en cada hija que profetiza mientras otros callan,